Sí, pues en principio estamos en directo. Permíteme, Rafael, que pregunte, que alguien nos confirme si estamos en directo. ¿Me lo podéis confirmar, por favor, si estamos el doctor Rafael Cerezo y yo en directo? Como suele tener cierto retraso y demás. Vamos a ver. Yo no sé si tú desde el teléfono puedes ver. Yo voy a abrir el teléfono con el sonido bajado a ver si efectivamente estamos en directo. Aquí no me dice nada. Voy a poner saludos. Todo perfecto. Hombre, muchísimas gracias. Frana, muchísimas gracias. Primera vez que me sale a la primera. Pues hoy estoy con mi amigo el doctor Rafael Cerezo. Estamos confirmando que estemos en directo para que tú puedas ver, si quieres, los mensajes del chat. Y lo primero de todo, las personas que seguís mi canal os considero personas inteligentes, adultos funcionales, y lo primero que tengo que hacer es preguntar al doctor Cerezo cómo se encuentra y que nos cuente, y sé que muchos de vosotros os alegráis de que esté bien, ¿de acuerdo? Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, queridos seguidores de este maravilloso canal de Álvaro Gracias. Bernal. Me encuentro muy bien, ya totalmente en activo, recuperado física y psicológicamente y con muchas ganas de retomar todo donde lo dejé. La verdad que sí, estoy encantadísimo de poder volver a reanudar esa actividad laboral que tanto me gusta y, por supuesto, encantadísimo de estar aquí contigo esta noche. Muchas gracias, Rafael. Por favor, siempre decimos, y parece un tópico, y apuntaros al canal del doctor Cerezo, darle a me gusta, porque yo sí que creo que estamos en una cruzada. El sentido del vídeo, me vais a permitir que lea lo que he escrito en la descripción del vídeo, no es otro que un adulto informado decida. Lo que pasa es que tú nos vas a hablar ahora de bioética y desgraciadamente hay muchos médicos, endocrinos, con toda la preparación para hacer su trabajo, que están contándonos una versión light de lo que supone utilizar una TRT. Por favor, que nadie piense que tenemos un prejuicio contra la medicación, contra los avances de la ciencia, que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero por favor informado. ¿Y qué ocurre? Que un hombre de mi edad, mirar la piel, la masa muscular ya no es la misma, mi energía no es la misma, yo estoy sano, pero si un médico me dice que me puedo poner como cuando tenía 35 o 40 y que más o menos todo está controlado, ¿qué va a hacer un hombre de mi edad? Creer a ese médico. ¿Todos vamos a ser suficientemente críticos para buscar si es el momento adecuado? Lo vamos a hablar durante el directo. Yo defiendo que esa bala de la TRT la apuremos al máximo, pero que cada uno haga con su vida lo que quiera. ¿Queda eso claro? Por favor, entonces, en la descripción del directo tenéis esa explicación. Pues Rafael, directamente, si quieres pasamos a las preguntas que teníamos aquí previstas. ¿Y qué es TRT y qué no es TRT? Porque es que seguimos confundidos, porque como oímos lo que nos cuentan. Bueno, como bien has comentado en la introducción, estamos en un contexto social donde desgraciadamente a veces se pervierte la actividad médica y ya uno en redes sociales puede ver de manera muy difusa esto y no poder distinguir entre qué es beneficioso para nuestra salud Claro. y qué no lo es, porque todo al final se mezcla mucho con las modas y demás. Entre ello, el concepto de TRT, terapia de reemplazo con testosterona, es algo que se ha puesto muy de moda, tanto dentro del ámbito deportivo como fuera. Cada vez más gente de a pie, por así decirlo, consulta por ello, con deseos de mejorar. Entonces esto ha creado un nicho ahí, una diana financiera que mucha gente ha visto como objetivo para lucrarse y hacer negocio de ello. Parece que es un poco un tema de demanda y oferta. Los precios por consulta a mí me parecen ya algo elevadísimo. Hay por ahí clínicas que pueden estar solicitando 250 euros por una videollamada de 15 minutos, donde apenas se ha mirado una analítica, no se han evaluado riesgos inherentes a ese paciente en concreto y se ha pautado muy a la ligera una TRT, pues vamos, me parece que ahí el médico
Y obviamente si no lo hace un médico, mucho más grave, pero si es un médico quien hace esta actividad, está pervirtiendo la medicina, porque tú como médico, cuando empiezas a estudiar medicina y cuando empiezas a ejercerla, tienes que ligarte a un compromiso moral que es el fin real y profundo de la medicina, que es preservar la salud a nivel individual y a nivel poblacional también. Entonces, en esa actividad de preservación de la salud, tienes que ceñirte a unos principios de la bioética. Ujú. La bioética es muy importante porque es, como explicaros, pues una serie de cuestiones éticas y filosóficas incluso que nos pautan y nos dictan el camino a seguir para no perjudicar a ese paciente. Entre ellos, pues se debe cumplir el principio de veracidad, el principio de beneficencia y el principio de no maleficencia. En resumen, al seguir estos principios en tu conducta médica, lo que estás haciendo es preocuparte por la salud del paciente. Y en ese camino de búsqueda de la salud del paciente debes informar de manera honesta, comentar siempre los posibles riesgos a los que se puede enfrentar una persona con un tratamiento o con la omisión del mismo. El paciente debe tener una información que le proporcione una autonomía suficiente para poder decidir Claro. si quiere asumir unos riesgos o no. Y siempre es, como digo, informar de la manera más honesta posible y siempre buscando el beneficio. Cuando tú estás, ¿cómo lo diría? Cuando están ofertando la TRT, la terapia de reemplazo con testosterona, como algo muy seguro y no están mostrando con claridad la cara positiva y la cara negativa, lo que están haciendo es faltar a la bioética. Sí. Es ¿Me explico? totalmente, totalmente. ¿Sabes qué ocurre, Rafael? Que vivimos una sociedad en la cual no aceptamos el paso del tiempo, no aceptamos la vejez, no aceptamos el dolor, el sufrimiento. Y además hay unos referentes de personas de una edad, por ejemplo de mi edad, cerca de 60 años, con unos físicos espectaculares, pero que son personas que probablemente tengan una genética excepcional, que hayan dedicado una vida entera, que todo muy meritorio, ¿no? Y se nos está dando por bueno eso, como por ejemplo los chavales de 20 y pocos años están dando por bueno unos físicos, y cualquier cosa que no sea eso es estar enfermo, ¿no? A mí, por ejemplo, en las redes me acusan al decir que hay que estar bien informado de que quiero fragilizar a las personas o de que un modelo como el mío, en el que no tengo una gran masa muscular, me hace a mí crear miedo. Hace poco había un mensaje que decía, estáis generando una psicosis, estáis generando un miedo a este tipo de terapias que en Estados Unidos están perfectamente aprobadas y que son muy seguras. Y quiero incidir las veces que haga falta que la razón de tenerte aquí es que como tú no tienes conflicto de intereses, porque tú trabajas en la pública, cuando se te puede acusar a ti o a mí de conservador, es que estás cumpliendo tu trabajo, que es conservar la salud. Es decir, si un fulano como yo viene y te dice que se quiere ver como cuando tenía 40 años, yo te puedo contar mis síntomas, que pueden ser realistas desde mi punto de vista, y tú ves unos signos y tú ves que desde el punto de vista clínico como tal las cosas no son como yo pienso y que está en mi cabeza, tú tienes la obligación de decirme, caballero, piénselo, que está usted asumiendo unos riesgos. Y si además yo vengo con un modelo de vida en el que duermo mal, bebo, fumo, no hago actividad física, como muchos ultraprocesados, claro, es muy vendible que con un tratamiento de estas características yo mejore. ¿Qué ocurre? Pues que ese mensaje que yo trato de dar se confunde como que queremos fragilizar a las personas mayores y yo justo lo que pretendo es que cuando yo vaya a tu consulta me digas, Álvaro, aunque lo que quieres es lícito, coincide que tienes un perfil de riesgo y no te lo recomiendo. Luego tú haz lo que quieras, pero que tú no me estás metiendo miedo, tú simplemente me estás dando una información que otro que me cobra 250 euros por 15 minutos y que no ha mirado mis análisis ya me pone la TRT. Y como digo y termino, es un pacto con el diablo. Porque igual ahora mismo estoy muy bien con 58, pero con 65 tengo un problema eh, cardiovascular. ¿Y dónde estamos? ¿No? ¿Qué me puedes decir, por favor? Así es. Entonces, Álvaro, si te parece bien, voy a comentar qué es una TRT Fenomenal. y
y qué efectos negativos y positivos o favorables puede tener una TRT. Excelente. Al final vamos a mencionar también un famoso estudio que se está utilizando mucho en redes sociales hoy día para argumentar a favor de la TRT, pero que ese estudio, visto en detalle, como vamos a hacer, muestra un lado oscuro de la TRT. Entonces, hoy yo creo que voy a intentar que todos os vayáis de aquí sin dudas, Fenomenal. por lo que voy a explicar y por las preguntas que vais a poder formular. Entonces, una TRT es una terapia mediante la cual vamos a reemplazar la testosterona que le hace falta a un varón diagnosticado de hipogonadismo. Ya entraríamos posteriormente en afinar si es un hipogonadismo primario, secundario, cuál es su etiología y demás. Pero para diagnosticar el hipogonadismo necesitamos dos determinaciones en momentos distintos, preferiblemente entre las 7 y 10 de la mañana, que es cuando la testosterona es mayor, y esas dos determinaciones deben ser inferior a 300 nanogramos decilitro. Esto no lo digo yo, esto lo dicen las distintas guías que se utilizan, guías de endocrinología, guías de urología. Pues bueno, existen una serie de guías que son de referencia dentro del mundo médico y que se utilizan en todos los ámbitos. Hay guías americanas, europeas, guía española, y todas más o menos coinciden, pueden variar un poco, pero están en torno a ese punto de corte. Tenemos una persona en la cual hemos identificado ya dos valores bajos de testosterona. Otro criterio que debe estar para dar contexto a estos valores, puesto que en medicina hay que recordar que no tratamos analíticas ni valores numéricos, tratamos pacientes. Entonces debe existir también una sintomatología acompañante. En este caso, los síntomas más frecuentes van a ser astenia o cansancio y reducción de libido, disfunción eréctil, también puede aparecer insomnio, fragmentación del sueño, dolores musculares, en fin, una serie de síntomas que podemos atribuir al hipogonadismo. Pero ¿qué pasa? Que estos síntomas no son exclusivos del hipogonadismo. Pueden aparecer en otros contextos muy variados, como puede ser simplemente estrés laboral, alimentación inadecuada, falta de descanso, problemas en medidas higiénico-dietéticas, en fin, una serie de situaciones que son muy frecuentes y que pueden hacer pensar a la persona que puede ser que tenga un hipogonadismo, y suele ocurrir que realizan algún tipo de test online y hacen una escala que les propone un posible déficit de testosterona y van a consultar, ya sea en el sistema público, privado, online o lo que sea. Bueno, hasta aquí lo tenemos claro, dos determinaciones bajas de testosterona, síntomas compatibles, y en los casos dudosos, es decir, en aquellos casos donde estamos en una zona gris, unos niveles limítrofes de testosterona que no nos quedan muy claros, lo que se puede hacer es medir la testosterona libre por tener una orientación, aunque no es de entrada la determinación que tiene todo el peso. La determinación de testosterona libre puede ser más útil en algunos casos donde la SHBG, que es la proteína transportadora de hormonas sexuales, está alterada, o bien porque está muy alta o bien porque está muy baja. Eso, al existir más cantidad de testosterona unida a una proteína y por lo tanto menor fracción libre biodisponible y viceversa, pues esto nos puede alterar la percepción, esa correlación que suele existir entre testosterona total y libre. Pero en la gran mayoría de pacientes, si la testosterona total es normal, la libre va a estar normal. Y cuando existen grandes discrepancias,
entre una y otra casi siempre se debe a un error analítico o de técnica de la segunda, es decir, de la libre. Ujú. Perfecto. Dicho esto, parece que el diagnóstico es bastante sencillo, es algo basado en un número acompañado de una sintomatología. Por lo tanto, la discusión está reservada a casos muy concretos, ya digo, donde estamos en una zona gris y puede haber ahí un cierto debate, que si lo necesito, que si no, y ahí ya nos podríamos basar en otros factores para soportar el sí o el no, es decir, la edad, la actividad física, posibles factores de riesgo, si tienes obesidad, si eres fumador. Y en muchas ocasiones, cuando están estos valores limítrofes, merece más la pena corregir posibles causas de testosterona baja, que una cosa es tener hipogonadismo y otra cosa es tener testosterona algo baja, entre comillas, Ujú. que con el estilo de vida de muchísima gente hoy día, pues es muy frecuente. Pero lo que hay que hacer no es solucionarlo con una medicación, es corregir el estilo de vida. Si tú fumas, si tú te tomas 3 botes de cerveza todos los días, si tú tienes sobrepeso y exceso de masa grasa, si tú tienes sedentarismo, pues lo que debes hacer es corregir todo eso. Ya no solo por la testosterona, porque estamos hablando de un punto más de todo lo que conforma tu estado de salud global. Claro. ¿Vale? Entonces, creo que hasta aquí queda claro, ¿no? Totalmente claro, sí. Permíteme, Rafael, que te haga una pregunta. Ponte en ese perfil de persona que tiene 40 y muchos, 50 y pocos, deportista, pero que ya no tiene el aguante, el empuje, la fuerza de hace unos años y literalmente dice este mensaje que leo. Eh, Quiero poner mis niveles de testosterona a lo que tenía en la juventud y dado que el rango alto es fisiológico, no tiene por qué hacerme daño. De hecho, hay muchos médicos que me dicen que es así y que se pueden hacer las cosas bien. Una persona que quiere estar muy bien físicamente, ya no se nota igual y no le cuestionamos en absoluto que quiera estar mucho mejor, pero ese es su argumento. ¿Qué le decimos? Suele ocurrir que hay gente que desea tener de manera artificial los niveles de testosterona en la parte alta del rango normal y piensan que como está dentro del rango normal, pues está en una situación supra, entre comillas, pero que sigue siendo fisiológica. Entonces aquí hay que aclarar el concepto de lo que es fisiológico y lo que no. Ujú. La testosterona exógena, aportada con las técnicas que tenemos hoy día, nunca es fisiológica, a pesar de que nos movamos siempre dentro del rango considerado normal. ¿Y esto por qué motivo es? Porque todas las formulaciones que tenemos de testosterona, desde las inyectables, las distintas sales de testosterona, enantato, propionato, Ujú. un decanoato, los geles, la transdérmica, no tenemos ninguna formulación que permita imitar el ritmo circadiano y el ritmo pulsátil normal. Entonces, aquí, para entenderlo, tengo que explicar brevemente la fisiología del Por eje favor. gonadotropio. Y lo tengo que explicar porque si no, no se Claro que entiende sí, el claro que resto. sí. Entonces, tenéis que saber que tenemos una región en el sistema nervioso central que se llama hipotálamo. El hipotálamo es un centro de comandos, digamos, un centro de control que lleva a cabo la regulación de muchas funciones automáticas del ser humano, entre ellas la producción de testosterona. Para ello lleva a cabo la secreción de una hormona cuyas siglas son GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, y esa, memorizadlo muy bien, Ujú. GnRH, ¿vale? La GnRH va a controlar de manera pulsátil el ritmo de secreción de testosterona. Para ello, emite pulsos cada 2 horas aproximadamente que provocan la liberación en la glándula hipófisis
de gonadotropinas, que estas son LH y FSH. En concreto, la LH llevará ese estímulo a los testículos que producirán un pico, un pulso de testosterona. Como digo, cada 2 horas, pero durante las fases de sueño profundo, que son más frecuentes al principio de la noche, estos pulsos se hacen más amplios y frecuentes. Por lo tanto, la testosterona será máxima a primeras horas de la mañana, coincidiendo, curiosamente, con el pico de cortisol. Como habéis visto, la secreción es pulsátil, hemos dicho, cada 2 horas aproximadamente. ¿Qué implica esto? Esto implica que nuestros receptores de andrógenos están diseñados para ser estimulados de manera pulsátil. Pero cuando introducimos testosterona exógena, este estímulo deja de ser pulsátil y pasa a ser continuo. Nunca es ya fisiológico si es continuo, a pesar de que la concentración sea normal. Por eso vemos, os pongo ejemplos y lo vais a entender muy bien. Persona a la cual se le pauta una TRT en crema o gel, que tiene una vida media de 8-12 horas. 8-12 horas de vida media. Ahí ya no tenemos pulsos. Es igual, pulsos perdidos por completo. Y a pesar de que las analíticas son normales, desarrolla elevación del hematocrito. ¿Por qué? Porque las células responsables de la proliferación de los hematíes, de las células de los glóbulos rojos de la sangre, están captando un estímulo continuo que no es fisiológico. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado, en la médula ósea los eritroblastos se reproducen a más velocidad, aparte que la apoptosis se inhibe y viven más tiempo. Por otro lado, en el riñón la producción de eritropoyetina es mayor, que ya sabéis que esta hormona, por otra parte, estimula la eritropoyesis, la proliferación de hematíes, de células rojas de la sangre. Y veis aquí con este ejemplo lo importante que es la diferencia entre activación pulsátil y activación continua. También habréis escuchado persona en TRT con concentraciones normales en la analítica que desarrolla ginecomastia. ¿Cómo es posible si estamos imitando a la naturaleza? Porque no la estamos imitando, porque estamos generando también una conversión continua de estrógenos que genera también un estímulo continuo de sus células diana, de sus receptores diana, en la glándula mamaria en este caso, y creamos la ginecomastia. Y si nos ponemos a hablar así de todo el abanico de efectos adversos de los andrógenos, pues diríamos más o menos lo mismo. Pero hay algo más de la TRT que no se suele comentar y que es muy importante y que rompe mucho el mito de esa frase de, como dice la gente, de que quiero vivir menos pero con más calidad de vida. Exacto. No me importa porque es deseable para mí ante la otra opción de vivir más y tener menos potencia o menos calidad de vida. Pues hay un detalle que hay que conocer. Os he dicho, recordad la GNRH que se produce en el hipotálamo y que controla el eje gonadotropo. Vale, pues la GNRH no solo controla el eje gonadotropo, tiene otras funciones muy importantes. ¿Y qué pasa cuando hemos introducido testosterona exógena en la dosis que sea, por pequeña que sea? Ese eje queda frenado, queda cancelado. La producción pulsátil que hemos comentado de GNRH en el hipotálamo se inhibe, se anula, cero. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto de funciones que tiene la GNRH se van a ver afectadas. ¿Y qué funciones tiene la GNRH? Pues funciones muy importantes, porque resulta que regula circuitos dopaminérgicos, GABAérgicos, glutamatérgicos y oxitocinérgicos en otras áreas del sistema nervioso central tan importantes como el hipocampo, la amígdala y el área preóptica medial.
Y estas áreas del sistema nervioso central, ¿en qué están involucradas? En la expresión de algo tan humano como es el deseo, el placer, la motivación, algunas emociones. Entonces comprenderéis lo profunda que puede ser la afectación de esto. Y ahí en mi canal os he colgado un último Buenísimo, vídeo buenísimo. para ilustrar cómo una persona joven, al deteriorarse este circuito, puede quedar bloqueada de tal manera que la frustración va a ser el principal protagonista en su En vida. su vida. Rafael, si me permites, algunas personas con buena voluntad han querido simplificar mucho la explicación de los sistemas hormonales, pero otras yo pienso que o por desconocimiento o por malicia han querido explicarnos las cosas de una manera muy infantil con mecanismos, ¿verdad? Se nos dice está el software, está el hardware, los testículos son el hardware, el software es el eje, entonces podemos trabajar. Entonces, incapaces de entender que en la fisiología humana es un conjunto intricado de capas que todas afectan a todas. Entonces, claro, cuando una persona cree que por estar en niveles que aparezcan dentro del rango del análisis y está correcto, ya está todo bien y se siente mejor, no hay ningún problema. Y desgraciadamente la naturaleza es muy sabia. Y el proceso de envejecimiento, cuando tratas de hackearlo, también puede generar problemas que a medio y largo plazo desconocemos. Antes de pasar al tema de los mitos, cuando alguien que tiene 35 años y no se ve físicamente como le gusta dice que prefiere morirse con 50 antes que con 80, parte de la base de que el de 80 tiene una vida miserable y que no es capaz de disfrutar de la vida. Una de las cosas buenas de la vejez es que si es una vejez saludable física y mentalmente, tú eres capaz de encontrar placer a lo que la vida te aporta en ese momento. Yo vengo de montar en bicicleta ahora y he tenido un rendimiento muy inferior que cuando tenía 40 años, pero créeme que la satisfacción que yo he tenido ha sido increíble. Hoy he estado al mediodía haciendo press de banca con mancuernas y lo siento, solo puedo hacer con 22 kilos. Pido perdón por hacer 10 repeticiones con 22 kilos. Cuando tenía 40 años lo hacía con 32. La sensación de, oye, estoy bien, me siento en la terraza que me da la luz. Yo he sido feliz. Es decir, la persona que hoy con 35 dice que prefiere morirse con 60, cuando tenga 60 probablemente no va a estar de acuerdo con eso. Entonces yo insisto mucho en no gastar balas antes de tiempo. No le digo a nadie lo que tiene que hacer con su vida, pero me repito y me repito, porque la persona que está obsesionada con un mensaje da igual lo que le digas. Entonces, las personas que tengáis la certeza de que la TRT os va a venir bien, porque os lo ha dicho vuestro médico, lo único que pido es que coja esta intervención del doctor Cerezo y le pregunte a su médico si efectivamente lo que está diciendo el doctor Cerezo es verdad o no es verdad. Y ya está. Lo que trato con este directo y con otros que hemos hecho anteriormente es que no os den mensajes simples, que nos traten como a niños pequeños, que el médico os explique la realidad en su totalidad y luego que decidáis lo que queráis. Era esa la matización. Oye, vamos a hablar de algunos mitos que te había comentado. Ya lo has dicho, que la TRT en gel pues no inhibe el eje. Es que siguen pico pala diciéndolo, ¿eh? Sí que inhibe el eje. Y bueno, hay algunos endocrinos que están planteando la posibilidad de añadir de manera concomitante HCG, gonadotropina coriónica humana, que es un análogo bioquímico de la hormona hipofisaria LH para intentar mantener cierto estímulo testicular y tratar de combatir la atrofia. Esto a día de hoy tampoco tiene un peso de evidencia científica muy elevado, y en cuanto a las anécdotas individuales que yo he visto a nivel profesional, tampoco me ha parecido una estrategia útil, aparte que tampoco tenemos datos de seguridad de qué puede pasar con un ser humano que está en tratamiento con gonadotropina crónica humana de manera indefinida. Aparte que asegurar que con este método se preserva la fertilidad es falso. Puede haber algún caso en el que haya podido ser así, como todo en medicina, pero por lo general suele ser falso, y de hecho ya me he encontrado en la consulta con varios pacientes a los cuales se les inició una TRT
asociando HCG, prometiéndoles que preservarían fertilidad y posteriormente resulta que no ha sido así. Perfecto. Oye, otro concepto que también se repite pico pala, lo de los famosos pellets, las hormonas bioidénticas, lo has mencionado anteriormente. Estoy seguro que igual dentro de unos años vienen cosas nuevas, pero tú estás hablando con lo que se sabe actualmente. Si dentro de 3 años yo puedo hacer una TRT y no hay ni un solo efecto secundario, créeme que voy a estar el primero, pero me voy a esperar a que alguien me lo demuestre, ¿no? ¿Qué pasa con eso de las hormonas bioidénticas? Porque suena fenomenal. A ver, esto es un cuento chino porque hormonas bioidénticas ya lo son, las que tenemos desde hace muchísimos años. Cuando tú te estás inyectando testosterona en base oleosa intramuscular es bioidéntica, el gel es bioidéntico, toda la testosterona sintetizada químicamente es bioidéntica. Entonces, para empezar, ese concepto ya que está tan adornado para que parezca bonito y Claro. agradable, ya estamos no engañando, pero estamos presentando como novedoso algo que no lo es, porque siempre ha sido bioidéntica. Luego, lo que dices Álvaro son unos sistemas de implante subcutáneo Ujú. para que hagan una liberación Sostenible. sostenida en el tiempo, con lo cual estamos en el mismo problema. Claro. Ya disponemos, por ejemplo, del dron, que en España que es un derivato de testosterona, que es un éster muy pesado que se libera muy paulatinamente. Tarda unos 3 meses aproximadamente en desaparecer de la sangre. Que con estos implantes se produce más o menos lo mismo, pero es muy poco ventajoso porque la liberación es poco gradual y es poco flexible. Aparte que, como hemos dicho, no es pulsátil. Por lo tanto, el problema que tenemos de conseguir una pulsabilidad no es tampoco con los pellets estos. Vale. Perdóname, Rafael, porque creo que se ha cortado un poco el sonido. Yo te más o menos te escuchaba, pero una vez que explicaste antes el tema pulsátil, es muy fácil de entender que lo va a inhibir igualmente. La verdad es que está muy bien explicado. No sé si tú me has escuchado esta última parte. Sí, 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 que sí. se había congelado la imagen. Es que tú lo has dicho bien, la palabra bioidéntico, hoy eso se introduce en el organismo, queda, digamos, depositado, se va liberando, es muy estético, desde el punto de vista de marketing es muy agradable, pero una vez que has explicado la cuestión de los pulsos, esa testosterona externa al cerebro le dice cortemos la producción, con independencia de que las dosis sean lo que llamamos fisiológicas, ¿no? Otro mito, la TRT basal, ese término maravilloso, de los culturistas que han dejado los ciclos y que solo toman TRT, quiero decir, solo tienen tratamiento de TRT por salud física y mental y siguen muy grandes, ¿no? Y entonces hemos normalizado esos cuerpos y es la expectativa que tenemos las personas de mi edad que creeríamos que con una TRT normal podríamos estar verdaderamente mejor. Y en la práctica, ¿tú qué ves en la consulta? ¿La gente con una TRT muta o no? Y con los culturistas, ¿qué está pasando con eso de la TRT basal? A ver, lo que se está llamando terapia basal, yo creo que es un fenómeno que responde en parte a la necesidad de un colectivo, ¿cómo lo voy a decir sin ofender a nadie? Subsidiario de atención psiquiátrica Joder. que, que está considerando necesario y normal el emplear dosis muy suprafisiológicas de testosterona y otros anabólicos durante todo el año. Yo puedo ver gente que está todo el año Todo el año. con entre 500 y 750 miligramos de testosterona más otro anabólico que puede ser nandolona o puede ser metenolona, que es el primodolan, en dosis de 400, 600, boldenona 700, 800. Joder. Todo esto, que es un ciclo en realidad, es la terapia basal de algunos culturistas. Luego ya sobre eso, cuando aumentan dosis, triplican o lo que sea, eso es el ciclo. Pero su terapia basal lo han convertido en un eufemismo que han Exacto. normalizado.
Esto antes no era una terapia basal, esto era el loco que se atrevía a puentear entre ciclos. Se decía puentear, cuando uno mantenía cierta dosis entre un ciclo y el siguiente. Y era visto como una locura en el ámbito culturista, porque antiguamente sí que estaba muy de moda el reciclaje, el periodo off, donde se regulaba, se intentaba regular todo, al menos se buscaba normalizar el hematocrito, el perfil lipídico, las transaminasas, hacer una terapia postciclo con ciertos fármacos. Se buscaba eso, pero ahora ya se ha visto muy normal. Y el problema también viene de que se ha visto muy normalizada esta práctica también en gente aficionada, en gente ni siquiera competitiva. Vamos, que Paquito, el chaval del cuarto que tiene 22 años y entrena en el gimnasio de la esquina, igual está haciendo terapia basal. Exactamente. Es ¿Crees, una- crees, Rafael, que se ha creado un neolenguaje para desdramatizar terapia basal, ciclito, on-off? Es decir, con lo fácil que decir estoy consumiendo, no estoy consumiendo. Es decir, la palabra consumir ya de por sí molesta, ¿no? Hay un neolenguaje. ¿Crees que es así? Claro, porque decir las cosas directa y claramente puede ser doloroso, ofensivo, demasiado crudo. Pero todos estos eufemismos, anglicismos, parece que normalizan y profesionalizan y tranquilizan de cara al consumidor. Es así, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar, pensando en aquellos que se estén planteando una TRT, ¿hay un periodo de tiempo en el cual la persona inicia el tratamiento en TRT y si se dan efectos secundarios adversos que supone retirar la terapia, que la persona vuelva a los niveles previos de la terapia, los niveles que consideraba que eran bajos? Es decir, ¿puedo probar 6, 8 meses a ver qué pasa y si no me funciona porque hay efectos secundarios, puedo volver al origen? Estadísticamente, ¿eso cómo funciona? Habrá casos, evidentemente, pero en general... A ver, el problema aquí es el siguiente. Bueno, vamos a distinguir entre cuando se hacen las cosas bien y cuando se hacen las cosas mal. Cuando a un paciente con hipogonadismo, que ya tiene hipogonadismo, le pautas TRT y no la tolera, por lo que sea, por ejemplo, una elevación muy llamativa del hematocrito y hay que estar pautándole sangrías y es un rollo y demás. Se retira, el paciente volverá a tener su hipogonadismo previo, como estaba. Ya está. Una persona con testosterona normal o normal baja, es decir, sin indicación estricta, se le pauta TRT, desarrolla cualquier evento adverso, una hepatitis aguda, colestásica, lo que sea, acné severo, lo que quieras, temas emocionales, y se le suspende. Pueden ocurrir dos cosas, dependiendo un poco de la idiosincrasia del paciente, de la edad, de otras características. Puede ocurrir que con el tiempo, que esto es variable, se recupere totalmente la función gonadal. Esto dependerá también mucho del tiempo expuesto a la testosterona exógena, porque también hay que recordar que en cierto modo la testosterona exógena puede inducir, aparte de inhibición del eje, cierto grado de apoptosis, es decir, muerte de células testiculares. Por lo tanto, la masa viable de células testiculares de la cual vamos a disponer al final va a ser distinta de la que disponíamos al principio. Entonces, como digo, puede ocurrir una restitución prácticamente total, una restitución parcial y en algunos casos, si el tiempo ha sido prolongado o hay una gran predisposición a no recuperarse, pues la persona no recuperará bien. Perfecto. Entonces, por favor, los que vayáis a consultar al médico de la medicina privada, que os va a cobrar esa consulta de 250 euros, preguntadle si tiene un plan B en caso de que tengan que retirar la terapia y no se recupere ese eje. Esa es la parte importante, porque a lo mejor el software se recupera,
pero el hardware no, porque los testículos ya quedan afectados. Volvemos otra vez a el concepto de adulto informado, que no estamos metiéndole miedo a nadie, pero es que es un tema serio. Es que esto no es a la ligera, pruebo con la TRT a ver qué pasa, si me pongo como yo quería, todo bien, si no, pues volvemos a la casilla inicial y me conformo. No, para eso hay una máquina de viaje en el tiempo en el que probarías y volverías, pero hoy en día esa máquina de viaje en el tiempo no funciona. Entonces, lo digo mil veces, no es cuestión de meter miedo, pero que le preguntéis a vuestro médico privado todo esto y que os dé algún tipo de respuesta, no que os diga ya iremos viendo y ya iremos corrigiendo, ese tipo de expresiones que gustan mucho en este tipo de profesionales, ¿no? Nosotros tenemos un plan B, un tratamiento alternativo en aquellos pacientes a los que le hemos indicado terapia con testosterona y no la toleran o hay que retirarla por cualquier efecto adverso. Una posibilidad es probar el tratamiento con citrato de clomifeno, que es un antagonista, agonista estrogénico, depende del tejido, que puede estimular la producción hipofisaria de LH y con ello mejorar la producción de testosterona. Obviamente, cuando la etiología del hipogonadismo reside en la hipófisis, este fármaco no va a ser útil. Será útil cuando es un problema testicular, pero la hipófisis la tenemos intacta y puede ser estimulada esa producción de LH. Perfecto. Es un fármaco que aparte de tener ciertos efectos positivos sobre la fertilidad, pues no tiene tantos efectos adversos. Pero la testosterona que va a conseguir aumentar es una testosterona endógena, la que vamos a producir nosotros. Por lo tanto, nunca va a llegar a los niveles desorbitados que se pueden esperar con la exógena. Fíjate, Camilo nos cuenta una cosa, muchas veces el hipogonadismo viene de cuadros de ansiedad, dormir mal, sedentarismo, y tú lo decías antes. A su vez, Steve preguntaba de todos los factores de riesgo que tú enumeraste, estamos hablando de mala alimentación, mal descanso, sedentarismo, falta de entrenamiento de fuerza, etc. ¿Hay alguna jerarquía? Nos preguntaba Steve. ¿Cuál sería el primero a corregir? Yo pienso que habría que tratar de corregir todos, evidentemente, ¿no? Pero antes de que la persona acceda a la TRT, informando de que corrija todos esos factores de riesgo, ¿cuál crees que sería el prioritario? Si tuviera que decir uno, diría el sedentarismo, corregir el sedentarismo. Excelente, excelente. Y eso me permite introducir el tema del estudio Traverse, en el que casi siempre se muestra a personas ya enfermas, muy deterioradas, muy sedentarias, con muy poca reserva de potencia masa muscular, y se compara en cuanto a la calidad y la esperanza de vida con la persona que toma la TRT. Entonces, si se quiere, se puede torcer el estudio para decir, ves, vive más con testosterona, ¿no? Ahí, como siempre, Este torturando a la estudio, estadística. el estudio Traverse, hay que analizarlo muy bien. Vamos a intentar sacar alguna información de él. Y quiero que estéis muy atentos porque este estudio Lo voy a os lo poner van a aquí. presentar muchas veces en redes sociales para intentar vender la seguridad de la TRT. Vamos a ver que este estudio, bueno, en cuanto a los criterios de inclusión, los pacientes que se incluyen, vaga redundancia, son pacientes con una edad comprendida entre 45 y 80 años. Eso para empezar. Son pacientes con alguna patología cardiovascular o riesgo cardiovascular. Por lo tanto, ya vemos que no es algo extrapolable a la población general. Luego, también eran pacientes que tenían diagnosticado hipogonadismo o déficit de testosterona, si queréis llamarlo así. Otra limitación muy importante del estudio es que tiene una media de tiempo de seguimiento cada paciente de 21 o 22 meses, es decir, ni 2 años de seguimiento, Muy poco. cuando el objetivo del estudio es determinar la seguridad o riesgo cardiovascular del tratamiento con testosterona en pacientes de las características citadas. Y yo os pregunto, ¿os creéis que un tiempo inferior a 2 años de seguimiento
¿Es suficiente para conocer en un ser humano tratado si de verdad este fármaco supone un mayor riesgo cardiovascular o no? Es muy poquito tiempo, es muy poquito tiempo. Aún así, y todo siendo tiempo, nos da información muy útil. A pesar de que no se observa mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores, es decir, muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus, eso no se observa en mayor medida, pero sí que se observa, por ejemplo, mayor riesgo de lesión renal aguda, arritmias, tromboembolismo pulmonar, que no es poca cosa. Estas entidades que acabo de decir sí que se observan en mayor medida en el estudio Travers. Luego, ¿qué más os quería comentar del estudio? Que no se me pase nada. Se observó una mejoría modesta en cuanto a la libido, rendimiento sexual y en cuanto a la percepción subjetiva de energía en general. En cuanto a los efectos metabólicos, no se observó una mejora del perfil glucémico, no hubo mejora de la resistencia a la insulina ni de la diabetes tipo 2 en aquellos pacientes que estaba presente. En cuanto a la masa corporal, hubo cierta reducción de la masa grasa y aumento de masa muscular, pero tampoco algo muy significativo. En cuanto a la próstata, podemos decir que fue neutro, pero hay algo muy importante y es las fracturas. Las fracturas. Se observó mayor riesgo de fracturas. Fíjate, ¿no te parece sorprendente que muchas veces se asocia teóricamente el andrógeno con la salud ósea? Pues uno de los resultados secundarios del estudio Traverse es aumento significativo del riesgo de fracturas. Fíjate, y eso está ahí. Sí. Luego podemos decir más cosas. El aumento del hematocrito también se observó. Posiblemente de ahí viene el origen de lo que hemos comentado al principio, el mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar. Entonces, para resumir de este estudio, la conclusión es que es un estudio muy breve en el tiempo, por lo tanto, creo que es poco significativo y de poco peso para tener una foto real del efecto de la testosterona en el hombre, y que aún así vemos una serie de efectos adversos comparado con el tratamiento con placebo. Y estos efectos adversos destacaría las arritmias, el tromboembolismo pulmonar, el aumento del hematocrito y el riesgo de fracturas. Excelente. Mira, voy a leer algunos comentarios que me parecen muy interesantes. Hay un seguidor que yo me muero de la risa con él, que se puso de nombre Larry Caberga, que viene pues, de una broma que le hicieron a una profesora hace muchos años, que le dicen Larry Caberga y la profesora se dio cuenta. A mí me encanta. Fíjate lo que dice. La verdad es que a no ser que tengas un problema de salud real, no tiene sentido TRT. Primero, fuerza, sueño, alimentación, suplementación correcta y coherencia mental. Es que yo creo que ese tiene que ser el plan A, está clarísimo, ¿no? Fíjate, Albert nos hace una pregunta, dice si más adelante le puedes preguntar al doctor Cerezo sobre la TRT fuera de indicación con el uso de antiestrógenos como el citrato de clomifeno, has hablado antes, si le quieres dar alguna pequeña referencia, es decir, una persona que estará utilizando la terapia por su cuenta, su decisión personal, ¿algo que decirle con el tema de los antiestrógenos? Bueno, es un fármaco que puede ser útil. Las únicas limitaciones que puede tener a medio o largo plazo y que es relativamente bastante frecuente son los efectos adversos visuales. Como hay un escotoma centelleante, hay la visión de luces que pueden ser peligrosos si uno va conduciendo y demás. Puede tener ese tipo de efectos visuales y también a nivel emocional a veces se tolera muy mal por la tendencia al ánimo depresivo. Al final estamos trastocando el ambiente, ese fino equilibrio hormonal que hay en el sistema nervioso central
y va a ser lo que más se nota siempre. Excelente. Mira, Camilo también hace un comentario muy coherente, ¿no? Que tenemos que aprender a envejecer, un ejercicio regular, alimentación variada, te mantiene sano. No pretendamos tener, pues, en fin, el cuerpo de 20 con 60 y, bueno, es que todo muy coherente lo que nos están diciendo, ¿no? Em, Voy a ver si veo alguna pregunta más así que pueda ser relacionado con lo que estamos ahora mismo hablando antes de pasar al siguiente tema. Eh, Nada, saludos a todos, fenomenal. Mira, pues alguna cosita más, Rafael, por favor. Recientemente que has tenido una actividad muy intensa esta semana, el tema del AGH, ese es otro de los aspectos que preocupa, ¿no? Yo recuerdo que estuve en Estados Unidos hace, es que ya ni me acuerdo, ¿no? Estuve varias veces y ya fíjate, tenía yo 40 años o 42, igual han pasado ya, ni me acuerdo, ¿no? Pero por entonces se veía bastante señor ya mayor de 70, 75 y se usaba mucho la GH por entonces para el tema de salud, ese término un poquito controvertido de anti-aging. Yo no creo que exista anti-aging, yo creo que hay que buscar un término que es envejecer de forma saludable, ¿no? Hablaste hace poco sobre la GH y creo que es otro de los mitos tremendos, ¿no? Que la GH a dosis bajas es saludable ¿qué me cuentas? Claro, es que si yo te pregunto, Álvaro, ¿qué suponemos que es un fármaco antiedad? ¿Qué características tiene que brindar un fármaco para que sea antiedad? ¿Tú qué dirías? Claro, es que la propia expresión es delirante porque ese fármaco tendría que poder retrotraernos en el tiempo. Es decir, tendríamos que recuperar condiciones fisiológicas de 20, 30 años para atrás. Entonces, yo no puedo saber qué tendría que tener ese fármaco, sé lo que esperaría de ese fármaco. El rejuvenecimiento de la piel no existe, es una ilusión pasajera Total, total. debido al edema que provoca la retención hidrosalina y demás. No hay ese rejuvenecimiento. Por otra parte, la funcionalidad no la hay, porque si tiene cierto efecto anabólico en la masa muscular, el músculo que se genera no es igual de funcional que el músculo natural. No es un músculo que esté dotado de las mismas cualidades que el músculo natural. Ese miocito es aberrado. Y la ganancia de fuerza, por lo tanto, de fuerza y funcionalidad, no es paralela. Al final, esto se entiende muy bien haciendo el dibujo de cómo es el enfermo acromegálico, que provoca el exceso Fíjate. continuado de hormona de crecimiento y por lo tanto de IGF-1, factor de crecimiento insulínico de tipo 1. Esto es un poco lo que pasa incluso con 2 o 3 unidades de hormona de crecimiento al día puede pasar. Fíjate. El descanso no es igual, hay una sensación de fatiga o cansancio continuo, hay artralgias por los edemas, es muy típico el síndrome del túnel carpiano, que Te lo escuché. fíjate, si ahora porque hay analíticas, pero antes cuando no había analíticas, los culturistas para saber si la hormona de crecimiento era buena, como ellos decían, se pinchaban hasta que notaban síndrome de túnel carpiano. Y ya cuando notaban síndrome de túnel carpiano decían, ostras, esta sí que es buena y pega. Fíjate que he subido a tantas unidades y tengo ya las muñecas a reventar. Pues, ese síndrome de túnel carpiano, muy típico, por edema, hipertensión arterial y un estado inflamatorio general. Entonces, el exceso y el estímulo continuo también aquí en este eje de hormona de crecimiento, además de suprimir la secreción endógena y romper el ritmo circadiano, produce un estado de enfermedad, no es un estado antienvejecimiento. Todo lo contrario, el exceso de hormona de crecimiento reduce la longevidad. Una pregunta, Rafael, ¿sabes si hay estudios, no, es una pregunta que te hago así improvisando, ¿hay estudios en los que se haya evaluado hábitos saludables con efecto con placebo diciendo que están en terapia y los que no? Es decir, ¿no será que muchas de las personas que empiezan una TRT, si cambian su modelo de vida, notan mucha mejoría? Es decir, ¿ese estudio lo conoces? No me suena, no me Pero suena. sería interesante, ¿verdad? Poder ver el impacto que tiene restituir la salud, comiendo bien, durmiendo bien, entrenando bien y creyendo que están siendo
medicados con TRT y el grupo control el que sí, el que no y todo esto, ¿no? Como ese famoso estudio, ¿verdad? En el que consumían anabolizantes personas que no entrenaban, los que no consumían y todo esto, ¿no? Que es muy cuestionado, pero que Sería, efectivamente funciona, ¿no? sería interesante, sí, darles un gel de placebo y modificarles todo lo que es las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Sí, sí, sí. Sería realmente Sería, sí, muy interesante, sí. ¿no? No sé si hay algún tema que tú quieras comentar, Rafael. Por ejemplo, me pregunta Steve si esto de la TRT para los que no la necesitamos, insisto, no la necesitamos porque no generamos esa sensación de deseo. Aceptamos que pase el tiempo, que claro que nos encantaría estar mejor, que eso que quede claro. Y nos pregunta Steve, ¿es una moda o ya existía antes de redes sociales? Tú en consulta, ¿desde cuándo llevas viendo ese deseo, ¿no? de TRT? Eso ha existido desde siempre. Lo que pasa es que en los últimos años ha ido en aumento, pero siempre ha existido la inquietud. Mira, ya para ir terminando, bueno, un médico le dijo a un seguidor que la TRT le aliviaría de dolores crónicos que tengo de años de lesiones. ¿Qué opina el doctor? Años crónicos, años de De dolor, con lesiones y dolores lesiones y demás, crónicos. y la TRT que le aliviaría el dolor, le dijo un médico. A ver, habría que saber qué lesiones son y de entrada, a ver, aquí hay que matizar que hay ciertos andrógenos que pueden mostrar un componente analgésico, pero eso no significa que te vaya a curar o a solucionar el problema. De hecho, puede ser un poco engañoso y, digamos, camuflar esas molestias y tú seguir fastidiándote. Ujú. Situación típica, la nandrolona es muy conocida entre los usuarios porque de manera empírica ellos se la administran y perciben un alivio del dolor que le produce cierta lesión, pues por ejemplo en la banca. Bueno, tomo nandrolona, me deja de molestar y sigo forzando en la banca. Lo Estoy que de vas a acuerdo. conseguir es empeorarte la lesión. Efectivamente, ¿no? Es los caminos cortos, ¿no? Que decían. Pues ya para terminar, mira, de todos los vídeos que tienes, porque es que en el canal de verdad del doctor hay cientos de vídeos, el que quiera pues que los coja con Notebook LM, le haga preguntas, porque hay digamos, un cuerpo de conocimiento muy valioso, ¿no? Pero tal vez como sugerencia, Rafael, pues que crees algún día un contenido en el cual la persona que va a ir a buscar esa TRT en ese médico privado, pues que vaya con un listado de preguntas para que el médico le responda, ¿no? Oiga, todo esto que usted me está vendiendo como muy bonito, esto respóndamelo, ¿no? Sería interesante, ¿no? Más que nada para que el adulto al final decida informado. Pero que quisiera terminar con una expresión de uno que me decía, no, yo asumo los riesgos. Y yo le dije, no, idiota, tú asumes las consecuencias. Es muy fácil decir que vas a asumir los riesgos. Nadie cree que le va a pasar nada. O sea, si una persona tuviera la certeza de que a los 2 años va a tener un accidente cerebrovascular por la TRT, ya te aseguro yo que no la va a tomar. O sea, no va a hacer el tratamiento. Entonces decimos que asumimos los riesgos. No, lo que asumimos son las consecuencias. Cuando te vienen, ya hay que tragar con ellas, ¿no? Entonces, esa expresión de, bueno, el paciente deberá asumir los riesgos, beneficios pro, pero estamos hablando de una entelequia, ¿no? Entonces, si un día te animas a hacer una especie como de decálogo de preguntas que debería responder un médico privado de los que son de TRT floja, ¿no? Que disparan rápido, y eso que tú has dicho al principio, ¿no? Médicos que te quieren para toda la vida, clientes para toda la vida. Se entra en la TRT pero no se sale, ¿no? No lo Así sé. es. ¿Quieres Así comentar es. alguna cosa, Rafael? Yo creo que ya está. Vale, Me había quedado congelado. y yo también, pero dice ya, bueno, era Vale. simplemente nada para poder despedirme de ti en directo y darte las gracias. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Por favor, ver el directo con calma. Si tenéis dudas, vais al canal de Cerezo y le preguntáis e intentáis moverlo, porque tú eres un personaje que no existía en la comunidad, en el buen sentido de la palabra. Y es que puedes, al no tener conflicto de intereses en el momento que estamos hablando y tener un conocimiento muy amplio, tocas mucho los cojones, con perdón. Claro, si yo lo digo, pues bueno, es un random, hay que tendrá. ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo con decirle a una persona que se informe? ¿Qué ganas tú con decirle a una persona que se informe y que no adelante algo que todavía no es necesario? ¿Qué ganamos? Pero bueno, siempre hay manos negras y terraplanistas que piensan que tú y yo tenemos ahí algún contubernio para que la gente no envejezca con salud. Yo no creo que hayamos dicho eso nunca, ¿no?
pero tocas mucho los cojones porque tus formas son muy directas, no eres políticamente correcto y cada vez hay una comunidad mayor de gente que dice, estoy harto de que me pongan miniaturas para tratarme como un niño pequeño, que me digan constantemente cosas que quiero oír y un perfil como el tuyo pues tiene que seguir creciendo porque es necesario. Entonces no te agotes mucho, ¿eh? Tampoco te demos tanto la paliza con tantos directos, dosifícate porque tienes muchísimo que contar y te tienes que cuidar, por supuesto. ¿Vale? A ver, si es que al final la experiencia clínica es algo que está ahí, aunque hoy nos hemos ceñido bastante a contar datos objetivos y estudios y datos de más peso, otro día también podemos volver a la experiencia clínica, que hoy ya digo, no me he centrado mucho porque es experiencia clínica mía y siempre me expongo más a que la gente diga que estoy sesgado, que estoy prejuzgando y demás, pero la experiencia clínica es algo que está ahí. Pues Yo soy un endocrino de trinchera, como yo digo, me gusta mucho la clínica y creo que es lo mejor para tener una visión real que puede discriminar entre lo que me dice el estudio y lo que yo veo en la claro. población real, que siempre es muy diferente y como médico hay que ser crítico con ello siempre. Fenomenal. Pues un día nos cuentas casos que van bien, que llevan años, que la persona está feliz, casos en los que ha habido que corregir las cosas porque no funcionó, para que tengamos información. Ya está. Pues nada, Rafael, Correcto. muchísimas gracias. Me despido ahora de ti en el privado, voy a cerrar este directo. Gracias a todos. Y cualquier comentario lo ponéis allí. Yo prefiero que lo pongáis en las redes de Rafael para que se dinamicen más sus redes. Las mías no es que estén muy sobradas de actividad, pero yo creo que la tuya merece ponerse a una altura de 100.000 seguidores en breve. Tienes que tener la placa esta. Yo aquí tengo a mi madre y la cosa esta de tu felicidad, cosa tuya. Yo quiero que tú tengas ahí puesto el 100.000K dentro de poco, porque lo mereces, lo mereces. Un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta pronto a Bueno, todos.